Muy bien. José Ignacio Hernández, vamos hasta Boston. José Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estás, Hola César, un gusto. ok, muy bien, Ahora sí ahora me sí. oyes. Bien, muy Ahora sí te buenos días. escuchamos. Un gusto estar contigo, como siempre. Muchas gracias. José Ignacio, ¿qué ocurrió ayer en Venezuela, a tu entender? Desde el punto de vista jurídico, César, y aunque la palabra suene trillada en Venezuela, pero lo que ocurrió ayer fue un golpe de Estado. Mm, Nicolás Maduro se autoproclamó presidente. ¿Por qué digo que se autoproclamó presidente? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela y los estándares internacionales aplicables en la materia, no puede haber adjudicación de un cargo sin totalización y no ujú. puede haber totalización sin actas de escrutinio. Por lo tanto, para adjudicar un cargo, tienen que enseñarse las actas, mostrarse las actas y dar la adjudicación con base en las actas electorales. Eso no pasó ayer. Ayer el señor Elvis Amoroso dio unos resultados sin ninguna base, sin ningún tipo de transparencia. Al día de hoy, hace minutos, chequeé la página del CNE, los resultados no estaban ni siquiera publicados, Ujú. con lo cual es muy importante señalar que jurídicamente Nicolás Maduro no ha sido proclamado presidente. Este no es un acto que tenga algún tipo de validez jurídica. Ya. Esto no es más que una vía de hecho que pretende perpetuar o continuar un golpe de Estado continuado. ¿Qué ocurre en este momento cuando se da ese golpe de Estado virtual? Pues en la práctica allí hay un golpe de Estado ya. ¿Qué ocurre entonces? Fíjate, César, yo lo reflexionaba en la madrugada. Esto es un golpe de Estado a la Constitución, Ujú. pero es un golpe de Estado también al proceso de negociación de México, en el cual se ha embarcado y ha puesto tanto esfuerzo, no solo Noruega, no solo México, sino especialmente Estados Unidos. Es decir, el acuerdo de Barbados quedó dinamitado en la madrugada de hoy, cuando el CNE, ni siquiera el CNE, Amoroso, hizo un anuncio que de nuevo no es más que una vía de hecho. Y de allí en las reacciones, César, incluso lo revisaba yo temprano esta mañana, mucho más contundentes que las declaraciones de repudio a las elecciones de 2018. Estados Unidos, la Unión Europea, incluso aliados de Nicolás Maduro como Brasil y Colombia, han señalado que no pueden reconocer los resultados si no hay un proceso de auditoría internacional. Y la gran duda, César, y con esto termino, es que yo no estoy claro que estos resultados tan amañados, tan burdamente manipulados, sean auditables. Bien, ¿qué hace en un contexto como este la comunidad internacional? Vengo de leer, antes de darte el pase, José Ignacio, leí las notas de preocupación del Reino Unido, del gobierno alemán, el rechazo contundente del gobierno de Chile, del gobierno de Argentina, del gobierno de Ecuador, del gobierno de Costa Rica. Em, ¿Qué hace la preocupación que manifestó Anthony Blinken, el secretario de Estado? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante este golpe de Estado de hecho que se ha dado? La palabra, César, es reconocimiento. Yo siempre lo sostuve, lo dije, el único interés que tenía Nicolás Maduro y sus aliados en embarcarse en este proceso de negociación, en firmar el acuerdo de Barbados, es obtener el reconocimiento internacional Ujú. luego de una elección. Eso justifica todo lo hecho hasta ahora. Y lo cierto es que Nicolás Maduro no va a obtener el reconocimiento internacional que él tanto ansiaba. Y aquí hay un detalle técnico, como todos los detalles, pero supremamente importante. Nicolás Maduro hoy no es reconocido como presidente de Venezuela. Entonces, el tema no es tanto continuar en el status quo de reconocimiento, un presidente reconocido Ujú. que se reelige ilegítimamente. Lo que Maduro quería, por el contrario, un cambio de estatus, pasar de ilegítimo a legítimo. Eso no lo va a lograr. No lo va a lograr ni en Estados Unidos, no lo va a lograr ni en la Unión Europea. Y eso significa, para desgracia del país, César, 6 años más de aislamiento, seis Ujú. años más de presión. Y por supuesto, y con esto termino, habrá que esperar si Estados Unidos decide reimponer alguna de las sanciones que había suspendido, entre Ujú. otras razones, porque Nicolás Maduro ayer se burló
abiertamente de la política internacional de Estados Unidos, que creo yo, con la mejor buena fe, sus Sí. aciertos y errores, intentó promover unas elecciones libres y justas en Venezuela. Realmente dinamitó las posibilidades. Perdón, No te preocupes. perdón, que salió un audio por acá que no era. Te decía, José Ignacio, dinamitó las conversaciones que habían, los acuerdos a los que se pudo haber llegado en Barbados. Dinamita cualquier posibilidad de acuerdo de aquí al futuro, al descarar ya el golpe de Estado. En otros tiempos, las dictaduras, por ejemplo, eran aisladas. Recordemos la famosa doctrina Betancourt y todo lo que llevó adelante en la OEA frente a Fidel Castro. Pero en estos tiempos de hoy de Realpolitik, ¿qué puede ocurrir con Venezuela? Bueno, esa es una pregunta, César, muy pertinente y es un gran riesgo. Siempre cabe, por supuesto, la posibilidad que los países decidan ir a lo práctico y de una u otra manera normalizar relaciones con Maduro, porque lo práctico a veces suele primar, pero es que incluso desde una perspectiva práctica, Estados Unidos, Brasil, Colombia saben que una Venezuela con un Maduro ilegítimo al frente es una Venezuela inestable, es una Venezuela sin crecimiento económico, es una Venezuela que va a seguir impulsando una crisis migratoria de alcance regional. Es decir, yo no tengo duda de que países como Estados Unidos, incluso Colombia, tengan interés en promover la democracia en Venezuela, pero sería iluso pensar que lo único que ellos quieren es proteger la democracia como un bien público. Ellos están pensando en sus propios intereses. Estados Unidos sabe que el deterioro de la crisis política en Venezuela va a agravar más todavía su crisis migratoria. Colombia sabe que Ujú. el deterioro de la crisis política en Venezuela va a afectar notablemente los planes del presidente Petro. Entonces también el Realpolitik lleva a entender que es que con Maduro al frente en estas condiciones Venezuela es inviable. Entonces eso creo yo que más bien es una buena noticia en el sentido de impulsos a favor de un proceso de democratización en Venezuela, que por supuesto, César, nadie pensaba que iba a ser tan fácil como que proclamaban el mundo González y si acabó. Ujú. Es decir, historias como la de Venezuela lamentablemente no tienen un final, no feliz, que sí lo tienen, pero no Ujú. tienen un final tan directo como el que muchos hubiésemos querido. ¿Qué opciones puede tener la oposición a la fecha de hoy? Bueno, yo creo que la oposición anoche, que la escuché, la plataforma unitaria, estuvo muy bien, ¿no? Porque primero dio un mensaje de calma, segundo habló con pruebas, habló con Ujú. argumentos. Ujú. Nosotros tenemos las actas y nos han negado el derecho de las actas, por lo tanto ahí hay un argumento sólido de cuestionar la ilegitimidad. Y ahora lo que corresponde es acompañar la presión de la comunidad internacional por lograr digamos, un proceso transparente de verificación de las actas. El problema, César, y eso a mí me inquieta, es que mientras más tiempo pase, menos auditable es el proceso Ya, electoral en Venezuela. Es ya. decir, ya a esta altura el CNE puede haber fabricado actas, puede haber hecho lo que sea, entonces, ¿qué se va a auditar? Y entonces allí Venezuela se va a encontrar en un escenario que deberíamos tratar de evitar, que es el escenario de un proceso electoral no auditable, totalmente ilegítimo, que va a dar lugar a mayor aislamiento internacional y que va, por supuesto, a impedir a Maduro seguir adelante con sus planes muy dudosos, dicho sea de paso, de recuperación económica. Ya para cerrar, José Ignacio, como última pregunta, me llamó la atención que hiciste una diferencia, una distinción entre el CNE y Elvis Amoroso. ¿Por qué? Porque es que ayer fue Luis Almorozo el que habló, ahí no estaba la directiva. Es decir, como debería haber funcionado esto, una vez completado el proceso de totalización, que, repito, requiere totalizar las actas y que los testigos hayan firmado Ujú. las actas, es decir, ese es el proceso, el directorio del CNE tiene que reunirse, el CNE es un órgano colegiado de 5 rectores, las decisiones se toman por decisión de 3, y ya tenemos las declaraciones de Del Pino, donde había dicho, aquí quien está toma todas las decisiones es Elvis Amoroso. Entonces ayer lo que hubo fue un pronunciamiento de quien fue puesto en el CNE, donde anunció ahí unos resultados. Eso es una vía de hecho, César, eso no tiene
Eso no cumple ni siquiera con el concepto legal de adjudicación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. José Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, como siempre, por la invitación. Muchos saludos. José Ignacio Hernández es abogado constitucionalista y es profesor en Boston, desde donde nos habló. 9:42 minutos, una pausa muy breve y ya continuamos con este programa especial de En Conexión en la mañana de hoy.